Un golpe contundente sacude la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región centro-occidente del país. Durante las primeras horas del 5 de noviembre, fuerzas federales y estatales ejecutaron un operativo conjunto en Tonalá, Jalisco, que resultó en la captura de Carlos Alberto, alias El APA, identificado como el segundo al mando y operador logístico clave de la organización criminal en Aguascalientes y zonas aledañas. La detención representa uno de los golpes más significativos contra el cártel en los últimos meses, considerando que el APA era el brazo derecho de Armando Nava Gallegos, conocido como El Charro, quien había sido capturado apenas días antes, el 31 de octubre, en un operativo similar coordinado en Aguascalientes. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la República, el operativo que derivó en la captura del APA fue resultado de meses de trabajo de inteligencia interinstitucional. Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y fiscales de Aguascalientes y Jalisco participaron en la coordinación que permitió localizar al objetivo en territorio jalisciense, específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara. La operación se desarrolló sin que se registraran disparos. Los elementos lograron cercar la ubicación donde se encontraba el operador criminal y procedieron a su detención de manera controlada. Testigos de la zona reportaron la presencia de múltiples unidades tácticas y vehículos oficiales durante las primeras horas de la mañana, sin que se presentaran incidentes violentos que pusieran en riesgo a la población civil. Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales y medios especializados muestran al detenido siendo trasladado por elementos federales. En algunas fotografías, aparece con las manos aseguradas y rodeado de agentes fuertemente armados, evidenciando el nivel de seguridad implementado para su traslado. Carlos Alberto, conocido también con los alias de El 10 y El Viejito, operaba desde la discreción absoluta. A diferencia de otros operadores del CJNG que buscan notoriedad o presencia mediática, el APA mantenía un perfil extremadamente bajo. Cambiaba constantemente de apariencia física, modificaba su residencia con frecuencia y utilizaba identidades falsas para moverse sin ser detectado. Según reportes de inteligencia, llegó incluso a hacerse pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, para infiltrarse en comunidades y establecer redes de operación sin levantar sospechas. Esta capacidad de camuflaje le permitió evadir durante años el cerco de las autoridades, consolidándose como uno de los operadores más efectivos del cártel en la región del Bajío. El APA era responsable de coordinar la logística del CJNG en Aguascalientes, con operaciones que se extendían hacia Jalisco, Guanajuato y zonas de Michoacán. Su actividad principal consistía en la distribución de drogas sintéticas, particularmente metanfetaminas y fentanilo, además de coordinar estructuras de extorsión contra transportistas, negocios y empresas de la región. Las autoridades lo vinculan directamente con al menos 15 homicidios registrados en Aguascalientes durante los últimos 2 años. Estos asesinatos habrían sido ordenados como parte de disputas territoriales con grupos rivales o como castigos ejemplares contra quienes se negaban a pagar extorsión o colaborar con la estructura criminal. Además de los homicidios, se le atribuyen delitos de privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y operación de redes de extorsión que afectaban principalmente al sector de transporte y comercio en la zona oriente y sur de Aguascalientes, así como en el municipio de Jesús María. La captura del APA no puede entenderse como un hecho aislado. Apenas 5 días antes, el 31 de octubre, elementos federales habían logrado la detención de su superior directo, Armando Nava Gallegos, alias El Charro, considerado el líder regional del CJNG en Aguascalientes. El Charro fue imputado por delitos contra la salud, junto con otro operador identificado como José Manuel Nava López. Su captura representó un golpe inicial a la estructura del cártel en la zona, pero fue la detención del APA la que terminó de desarticular la cúpula operativa en esa región. De acuerdo con análisis de medios especializados en seguridad,
La información obtenida durante la captura del charro habría sido fundamental para localizar a la PA. Se cree que el operador huyó hacia Jalisco intentando refugiarse en territorios bajo control más firme del CJNG, pero la coordinación entre fiscalías estatales y federales permitió seguir su rastro hasta Tonalá. Ambas capturas forman parte de una estrategia más amplia implementada por autoridades federales para desmantelar las estructuras del CJNG en el centro occidente del país. En los últimos meses se han registrado múltiples operativos similares en estados como Guanajuato, Michoacán y Jalisco, con decenas de detenciones de operadores de distintos niveles. Junto con el APA fueron detenidas al menos otras 11 personas vinculadas a su célula operativa. Aunque las autoridades no han revelado la identidad completa de todos los capturados, se sabe que formaban parte de la estructura logística y operativa que el APA coordinaba desde Aguascalientes. En un operativo relacionado ejecutado el 22 de noviembre en Ojuelos, Jalisco, elementos estatales lograron la captura de 5 personas más vinculadas a actividades de extorsión del CJNG. Entre los detenidos se identificó a sujetos con los alias de Chamuco y Piolo, señalados como parte de una célula dedicada al robo de vehículos en múltiples estados. En ese operativo se aseguraron 3 armas cortas, un rifle de aire, un inhibidor de señal, chalecos antibalas y un vehículo Mazda 2. La cercanía temporal y geográfica de estas detenciones sugiere que forman parte de un esfuerzo coordinado para desmantelar las redes del CJNG en la región de los Altos de Jalisco y zonas limítrofes con Aguascalientes. Inmediatamente después de su detención, el APA fue trasladado a Aguascalientes, donde la Fiscalía Estatal procedió a imputarle formalmente los cargos por delitos contra la salud, homicidio calificado y extorsión agravada. El proceso de imputación se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Posteriormente, el 7 de noviembre, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato. Este penal de máxima seguridad alberga a algunos de los criminales más peligrosos del país y cuenta con protocolos especiales para evitar que los internos mantengan comunicación con sus estructuras criminales externas. El traslado a un penal federal responde a la peligrosidad del detenido y al riesgo que representaría mantenerlo en un penal estatal, donde la infiltración del crimen organizado es más factible. En penales federales de máxima seguridad, las medidas de control son significativamente más estrictas. Tonalá, municipio conurbado a Guadalajara, ha sido históricamente una plaza estratégica para el CJNG. Desde la consolidación del cártel bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, esta región ha funcionado como zona de refugio, centro de operaciones logísticas y punto de distribución de drogas hacia otras entidades. La región de los Altos de Jalisco, que incluye municipios como San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, es particularmente importante para el cártel debido a su ubicación estratégica. La cercanía con Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas la convierte en un corredor natural para el tráfico de drogas sintéticas y combustible robado. En esta zona, el CJNG ha establecido redes de extorsión que afectan principalmente a transportistas, ganaderos y comerciantes. El control territorial se mantiene mediante la presencia constante de células armadas y la intimidación sistemática de la población. Durante los últimos años, Tonalá y municipios cercanos han sido escenario de múltiples episodios violentos vinculados a la disputa territorial entre el CJNG y grupos rivales, así como a pugnas internas dentro del propio cártel. En febrero de 2021 se registró una masacre en la colonia La Colonia de Tonalá que dejó 5 personas sin vida, atribuida a conflictos entre células del mismo cártel. El municipio también ganó notoriedad en 2018 por el secuestro de 3 estudiantes de cine, caso que concluyó en 2024 con la sentencia de 75 años de prisión para 5 integrantes del CJNG. Este caso evidenció el nivel de impunidad con que operaban las células criminales en la zona. Más recientemente, en 2024,
Tonalá fue señalado como uno de los principales refugios del Mencho, con reportes de autoridades federales indicando que el líder del cártel utilizaba inmuebles en zonas periféricas del municipio para evitar su captura. La captura de La PA genera un impacto directo en la estructura operativa del CJNG en Aguascalientes y zonas aledañas. Al desarticular la cúpula de mando con las detenciones del Charro y el APA en un lapso de apenas 5 días, las autoridades lograron crear un vacío de liderazgo que podría derivar en disputas internas por el control de las operaciones. De acuerdo con analistas especializados en seguridad, este tipo de golpes simultáneos son más efectivos que las capturas aisladas, porque impiden que la estructura criminal se reorganice rápidamente. Sin embargo, también advierten que estos vacíos de poder pueden generar brotes de violencia mientras se disputa el control interno. En redes sociales y medios especializados en el seguimiento del narcotráfico, la captura fue recibida con una mezcla de celebración y cautela. Usuarios en plataformas como Twitter destacaron la efectividad de la coordinación interinstitucional, mientras que blogs como el Blog del Narco publicaron detalles exclusivos del operativo y fotografías del detenido. Algunos analistas advierten que las detenciones podrían generar represalias del CJNG contra autoridades o población civil, como ha ocurrido en casos previos. De hecho, el 25 de noviembre se reportó la aparición de narcomantas amenazantes en Aguascalientes, presumiblemente colocadas por células del cártel en respuesta a las capturas recientes. Las autoridades federales y estatales emitieron comunicados conjuntos celebrando el resultado del operativo y reiterando el compromiso de continuar con acciones similares para desmantelar las estructuras del crimen organizado en la región. La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca, que participó en la coordinación del operativo, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de recuperación territorial que no se detendrá. El mensaje es claro. No existen zonas de impunidad ni operadores intocables. Por su parte, autoridades de Aguascalientes destacaron que la captura de La PA representa un golpe significativo a las actividades de extorsión que afectaban gravemente al sector comercial y de transporte en la entidad. Empresarios y transportistas habían denunciado durante meses el clima de inseguridad generado por las células del CJNG. El impacto de estas detenciones se medirá en las próximas semanas. Si la estrategia logra consolidarse con más capturas de mandos medios y desarticulación de células operativas, podría traducirse en una disminución real de la violencia y las extorsiones en Aguascalientes y zonas aledañas. Sin embargo, la experiencia en otras entidades donde se han ejecutado estrategias similares muestra que el CJNG tiene una notable capacidad de recomposición. El cártel cuenta con estructuras de reemplazo que rápidamente ocupan los espacios dejados por operadores capturados. La clave estará en la capacidad de las autoridades para mantener la presión operativa, no solo con capturas, sino con el desmantelamiento de la infraestructura logística del cártel. Laboratorios clandestinos, bodegas de almacenamiento, rutas de distribución y redes financieras. La captura de La PA también envía un mensaje sobre la efectividad de la coordinación entre distintos niveles de gobierno. El operativo involucró fiscalías estatales de Aguascalientes y Jalisco, trabajando de manera conjunta con instancias federales como la Guardia Nacional y el Ejército. Este modelo de colaboración ha demostrado resultados en casos recientes, permitiendo seguir el rastro de operadores criminales que se mueven entre diferentes estados para evadir la acción de la justicia. La fragmentación de esfuerzos había sido históricamente una de las principales debilidades en la lucha contra el crimen organizado. Para la población de Aguascalientes, Tonalá y municipios aledaños, estas capturas representan un respiro temporal, pero también una incertidumbre sobre lo que vendrá. La esperanza es que el debilitamiento de las estructuras criminales se traduzca en mayor tranquilidad y recuperación de espacios públicos. Habitantes de zonas afectadas por la extorsión señalan que durante los últimos meses, el clima de terror era constante. Negocios que se negaban a pagar cuotas eran atacados. Transportistas vivían bajo amenaza permanente.
y jóvenes. Eran reclutados de manera forzada para engrosar las filas del cártel. Si las autoridades logran consolidar estos golpes con presencia permanente y acciones de prevención, existe la posibilidad de romper el ciclo de violencia que ha caracterizado a la región en años recientes. La detención de la PA en Tonalá representa un capítulo más en la lucha que las autoridades mexicanas libran contra el CJNG, uno de los cárteles más poderosos y violentos del país. Desde su consolidación hace más de una década, esta organización criminal ha expandido su presencia a más de 20 estados, estableciendo redes de narcotráfico, extorsión y violencia que han cobrado miles de vidas. El desmantelamiento de su cúpula en Aguascalientes con las capturas del Charro y el APA demuestra que cuando existe coordinación efectiva y trabajo de inteligencia sostenido, es posible golpear incluso a los operadores más discretos y cuidadosos. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. El CJNG mantiene presencia en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Veracruz y múltiples entidades más. Su capacidad de adaptación, reclutamiento y generación de violencia sigue representando uno de los principales desafíos de seguridad para México. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si estos golpes se traducen en una disminución sostenida de la violencia, o si, por el contrario, generan una nueva ola de enfrentamientos mientras el cártel se reorganiza internamente. Lo que queda claro es que la captura de la PA no fue producto de la casualidad, sino de meses de trabajo de inteligencia, coordinación interinstitucional y ejecución profesional. Ese modelo, si se sostiene y se replica en otras regiones, puede marcar la diferencia en la recuperación del territorio y la seguridad de las comunidades. Tonalá, Aguascalientes y los Altos de Jalisco observan con atención. La población espera que estos operativos no sean acciones aisladas, sino el inicio de una presencia permanente del Estado, que permita recuperar la tranquilidad perdida durante años de violencia criminal. Más allá de las detenciones, la captura de la PA afecta directamente las finanzas del CJNG en la región del Bajío. Como operador logístico, este individuo controlaba las rutas de distribución de drogas sintéticas que generaban millones de pesos mensuales para la organización. Su ausencia interrumpe esos flujos financieros y obliga al cártel a reconstruir desde cero las redes de contactos con distribuidores locales, mayoristas y células de narcomenudeo que operaban bajo su coordinación. Expertos en seguridad señalan que el verdadero impacto de una captura como esta se mide no solo en términos de violencia, sino en la capacidad del Estado para desmantelar simultáneamente los activos financieros, las propiedades adquiridas con recursos ilícitos y las cuentas bancarias utilizadas para el lavado de dinero que sostenían la operación de la PA. El caso también evidencia la importancia de la perseverancia en las investigaciones de largo alcance. Durante años, el APA evadió la acción de la justicia precisamente porque operaba desde las sombras, sin ostentación ni exposición mediática. A diferencia de otros líderes del CJNG, que buscan proyectar poder mediante videos, narcomantas o ataques espectaculares, este operador construyó su poder desde la discreción absoluta. Fue precisamente esa invisibilidad la que lo mantuvo activo durante tanto tiempo, pero también lo que hizo que su captura requiriera años de trabajo de inteligencia, infiltración de redes, seguimiento de comunicaciones encriptadas y análisis de patrones de movimiento. Las autoridades tuvieron que rastrear transferencias bancarias, movimientos de vehículos, cambios de residencia y contactos telefónicos durante meses para ubicarlo finalmente en Tonalá. El mensaje que envía esta captura trasciende las fronteras de Aguascalientes y Jalisco. Para otros operadores del CJNG que mantienen el mismo perfil bajo, la detención de la PA representa una advertencia clara. La discreción ya no garantiza impunidad. Las herramientas tecnológicas de rastreo, la colaboración entre agencias de inteligencia y la profesionalización de las fuerzas federales han elevado significativamente la capacidad del Estado para localizar incluso a los criminales más cuidadosos. En los próximos meses,
será fundamental observar si estas capturas generan un efecto dominó que lleve a más operadores a negociar con autoridades, a desertar de sus organizaciones o a intensificar sus medidas de seguridad, lo que a su vez limitará su capacidad operativa y reducirá su efectividad como coordinadores logísticos del narcotráfico.